28 de noviembre del año 2021 tomé una decisión, yo creo que de las más importantes de mi vida. Y esa decisión fue dejar el alcohol. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque en la crisis sanitaria me vino una depresión muy fuerte y la única herramienta que tuve en ese minuto fue el alcohol. Una herramienta que la conocía desde muy pequeño, una herramienta que me ayudaba a lidiar las angustias, las crisis de pánico, y eso fue lo que hice en la crisis sanitaria, dedicarme a tomar. Sé que muchos lo hicieron, pero salieron de ahí. Yo lamentablemente me quedé pegado y me alcoholicé por completo. Fue una experiencia muy dura, una experiencia que no le deseo a nadie, pero debo decirles que cuando uno toma una decisión de querer liberarse de algo que no te gusta o de querer sanarse, se puede. Y por eso hoy día está con nosotros alguien muy especial para mí. Él es un experto en adicciones. Su nombre es Andrés Rojas. Su nombre es Andrés Rojas. Y hoy día vamos a hablar de adicciones, específicamente del alcoholismo. Así que, Andrés, muchas gracias por estar acá. No, querido, muy honrado de estar acá. Es un privilegio para mí poder tener la oportunidad, yo creo que una oportunidad de hablar de temáticas que son tan tabú en esta sociedad, que generan tanto daño y que decir que también me motiva el haber venido, por supuesto por la convocatoria de lo que están haciendo ustedes, acá con Oscar, y también por supuesto la producción de todo lo que es la Casa del Lobo, todo lo que ha implicado poder revisar estas vicisitudes humanas, de tener la capacidad y la búsqueda de convocar, porque son temas de salud que se ven pocos, que son tabús, que nadie quiere hablar. En Chile tenemos problemas con el consumo de alcohol y por eso muy honrado y agradecido de la invitación. Claro, que es importante eso cuando uno vive una experiencia así de fuerte, como la que me pasó a mí y a muchas personas, y hay gente que vive experiencias mucho más dolorosas, poder hablarlas. Yo siento que eso te libera, y por eso nace este proyecto de la Casa del Lobo con mi amigo de la vida, Oscar Rodríguez, de poder visibilizar estos temas, poder profundizar de quiénes somos como especie, dónde estamos, de dónde venimos, dónde vamos, poder hablar de nuestros problemas, de entender y entregar un mensaje de valor, con ganas, con esperanza, con fuerza. La idea es poder traer acá a la mesa, como tú, mensajes de valor y poder aportar con un granito de arena en el tema que sea. A veces nos vamos a reír, a veces vamos a llorar, y la idea es que sea bien diverso. Así que, más que bienvenido, Andrés, y te propongo que partamos hablando de lleno de las adicciones. ¿Qué son las adicciones? Super. O si quieres te presentas quién También para contar un poco de tu historia. Ok, contar que actualmente tengo 35 años, trabajo en este rubro ya van 14 años, no, 13 años. Como psicólogo me he dedicado en psicología clínica desde que salí, el 2011, y en las adicciones he trabajado en servicio público y servicio privado. Trabajé 8 años en el COSAM de Quinta Normal, al cual envío un saludo a las personas que trabajan todavía ahí, a los pacientes. Y desde el 2022 en adelante estoy solamente dedicado al servicio privado. Y el área de las adicciones siempre me ha convocado desde el principio de la práctica clínica. Eso podría contar. Y he trabajado en distintos ámbitos también, en todo lo que es coordinación con otros profesionales, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, en todo lo que es el apoyo clínico y, por supuesto, el paciente y la familia, y también un poco la cultura de la sociedad. Es algo que emplaza, que interpela a lo social constantemente, el trabajo con adicciones. Entonces, uno al final también trabaja con la municipalidad, también trabaja con los programas
propuestas de llegada que hayan, ¿no? Con los funcionarios de salud, con los hospitales, con los consultorios. Entonces, un honor y un privilegio poder hablar de un tema tan delicado y representar, ojalá, a los funcionarios que todos los días también se enfrentan a estas problemáticas y dialogar con ellos también, ¿no? Claro. Permitir ese diálogo de cómo lidian con esta realidad que tenemos en este país. Entonces, puedo partir presentándome de esa forma. Ya que nombraste la realidad de nuestro país, antes de pasar al otro, ¿cómo es la realidad con el alcohol y las drogas en nuestro país? Hay estadísticas que muestran y marcan cambios. Uno observa desde la consulta que en particular el consumo de droga en Chile es algo que va creciendo en distintos sentidos. Hay algunos consumos que van cambiando, pero no significa que vayan necesariamente bajando, ¿sí? En lo que es reducir la demanda de drogas, que se habla de eso, ¿no? Uno habla de políticas públicas en dos amplios sentidos de la palabra, cuando uno estudia adicciones, que es reducir la demanda de drogas, es decir, cuánta droga quiere la población y cómo eso surge, y reducir la oferta de drogas, que todo lo que es la política pública vinculada a el manejo del microtráfico, el tema del acceso. Entonces, todo lo que es tratamiento, nos abocamos principalmente a reducir la demanda de drogas en el sentido de que los pacientes necesiten menos drogas, sumando una droga más al alcohol, por supuesto. Pero es curioso porque la pregunta de cómo va el alcohol y la droga en Chile es una pregunta que está enraizada en cómo pensamos las cosas. Porque el alcohol es una droga. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los servicios que se abocan a esto, todavía en Inglaterra, por ejemplo, hay lugares donde se piensa que el alcohol no es droga, ¿no? Necesariamente, donde se resiste en el concepto. Pero el alcohol es una droga. Y es una droga que no se moviliza en términos de los daños y la epidemiología que tiene. Por ejemplo, en la cantidad de personas que ingresan a tratamiento, el motivo de consulta en servicio público, en lo que es el SENDA, el motivo de consulta principal sigue siendo el alcohol, ¿sí? Nunca un alcohol como consumo solo, siempre un policonsumo, consumo de alcohol con otras cosas como lo mayoritario, pero la problemática principal es y sigue siendo el alcohol. Con el alcohol. Hay algunos cambios que se han producido, por ejemplo, en poblaciones, digo, no en el sentido de la población, sino en grupos etarios, algunos movimientos que hay sobre el consumo, pero el motivo de consulta principal sigue siendo el alcohol. Y en Chile yo te diría que el consumo de alcohol es altamente problemático porque es un consumo que se da en tres características. Se da una alta ingesta, se da que consumimos muy rápido también, en particular, y que consumimos muy precozmente en la historia de cada uno. ¿Cuál es la edad promedio? La edad promedio no la manejo actualmente en estadística, me pillaste, muy buena pregunta. ¿La puedo traer? Ya. La puedo traer por la próxima ocasión, por supuesto. Era la edad promedio de inicio del consumo de los... Es que ese es el tema también. Uno ve la persona que habla y que se decide hablar de esto y las personas que no, porque hay gente que le ponen en el... Pero será precoz, ponte tú, no sé, pues yo soy del 81, ponte tú. Claro. En esa época yo partí a tomar de verdad a los 14. Claro. ¿Hoy día tú crees que es antes? Yo diría que estamos por ahí, que ¿Por ahí? vamos entre el inicio de la pubertad, el inicio de la adolescencia, entre los 12, 14 años. Y bueno, a mí me ha tocado de todo, me ha tocado ver pacientes, yo me acuerdo con mucho cariño de algunos pacientes del servicio público que me decían, por ejemplo, que les ponían el chupete en ron para poder dormirlos mejor y está muy instalado el alcohol como en la cultura de que no es problemático, ¿no? De que está normalizado por completo, ¿no? Pero bueno, eso podría decirte un poco de la cantidad de consumo que hay en este país. Las estadísticas las podemos obtener, podemos buscarlas en detalle, pero somos un país que consume mucho, que lo tiene muy normalizado, que cuestiona al que no consume, como a propósito de lo mismo, ¿no? Uno va a un carrete, a una junta, tú lo has visto, por supuesto, en carne propia esto, querido, y fuerza a todos los que lo viven, porque es lamentable que, por ejemplo, se cierren puertas cuando alguien dice, no, yo no estoy tomando, no, yo estoy chantado, ¿no? Y inmediatamente viene el prejuicio, tiene una adicción, no se controla, es impulsivo, y viene toda una seguidilla de atribuciones que cierran oportunidades a personas que están decidiendo cambiar su patrón de consumo. O sea,
estaba normalizado el tomar que no tomar. Claro. Y eso, cierto, que igual nos obliga a pensarnos como sociedad. O sea, los mismos casos, por ejemplo, que hablan ahora de la ley Emilia, ¿no es cierto?, de la ley tolerancia cero al alcohol. Movimientos que son drásticos porque producto la población no lo está tomando en lo riesgoso que es, ¿no?, en lo grave que puede llegar a ser. Entonces, a mi parecer, el tema del consumo de droga y alcohol en Chile, o digamos directamente, el consumo de drogas es algo que está fuertemente instalado en Chile y que es un motivo de consulta de tratamiento muy frecuente, principal, y que en términos de estadística habría que revisar el detalle de los últimos tiempos, pero los movimientos no son tantos como para pensar que esto esté mejorando de forma drástica. Es decir, nuestro objetivo en políticas públicas de reducir la demanda de droga en los consumidores, uno se puede preguntar qué tanto éxito ha tenido. Bueno, uno puede llevar esa conversación en distintos planos, por ejemplo, políticas públicas, el prohibicionismo que existió mucho tiempo de otras drogas, lo legal. Son distintas aristas que podemos tomar, pero tomando tu pregunta es fuerte. Claro, al final las adicciones están en todas partes, en todos los aspectos de nuestra vida. Yo lo veo con virtud en el sexo. Me imagino, ¿has visto adictos al sexo, no? Sí. El trabajo, el dinero, internet, las redes sociales, los medicamentos, las personas, las emociones. Siento que nuestra especie, por esencia, es así, ¿o no? Es como que necesita aferrarse a algo, el apego, y somos seres adictos, de cierta manera, ¿no? Es una percepción súper polémico, pero hay algunos puntos que favorecen esa postura. Por ejemplo, de que somos consumidores, somos consumistas y que eso de alguna manera nos lleva... Por ejemplo, hay un circuito neurológico que se llama los circuitos de recompensa, que tiene que ver principalmente con repetir una conducta que ha hecho algún grado de placer a la persona o que tiene que ver con su sobrevivencia. Y es un circuito de recompensa neurológico que tenemos todos los mamíferos en general, ¿no? Que donde, si yo, por ejemplo, descubro que en vez de comerme una piedra, comiéndome una frutilla, la frutilla me da cierto aporte nutricional, no voy a comer piedra, voy a comer frutillas, porque de alguna manera los mamíferos han aprendido adaptativamente a repetir conductas que son placenteras y que les ayudan a cancelar tensiones internas, el hambre, el sexo o también la adicción. ¿Y por qué voy con esto? Porque aquello que soporta las adicciones en términos neurológicos, en términos neurológicos, digo, es exactamente lo mismo que nos lleva a placeres, o como dices tú, esa serie de conductas que son a veces tan buscadas en la sociedad actual, ¿no? Uno habla de adicciones o adicciones conductuales o adicciones químicas, pero finalmente lo que soporta estructuralmente a la base ambas es lo mismo. Y uno, en ese sentido, la adicción está más cerca de lo que uno cree. No es una cosa que le pasa a unos pocos nomás. A ver, pero ponte tú para entender. ¿Qué es una adicción? Una adicción, como concepto actualmente, la idea de ser adicto no se ocupa mucho, porque es un concepto un poco antiguo y está muy plagado de atribuciones y estigmas. Yeah. Uno habla ahora de un trastorno por uso de sustancias en distintas complejidades. Pero finalmente también podemos hablar de adicción. No se trata de que no podemos hablar de eso, sino que es un concepto que ya se tiende a ocupar menos, que es importante que las personas que estén escuchando, que estén viéndonos, sepan que es un concepto que está tan plagado de estigma que incluso los encargados de diferenciar los diagnósticos psiquiátricos han tomado la precaución de decir, ojo, esto no lo vamos a ocupar más porque es muy peyorativo. Pero bueno, ¿qué se ha hablado de adicción y cómo se entienden los trastornos por uso de sustancias problemáticos más complicados? Una adicción se entiende como una sensación de pérdida de control, principalmente, de una conducta que genera recompensas inmediatas. Y la pérdida de control tiene distintos matices. Y en esos matices se da una serie que va desde el abuso de droga a las adicciones más crónicas. Entonces, ¿qué es una adicción? Es un concepto polémico, pero si me permite una apreciación personal, siento que son principalmente dos cosas: que hay una pérdida de control como señalada, que es decir, yo me propongo un cierto consumo un día y consumo el doble, que me consumo una cierta cantidad de días de la semana y consumo más que eso.
una cierta sensación de que lo que planifico sobre mi consumo no termina dándose y termino consumiendo más de la cuenta. ¿Sí? En primer término. Y en segundo lugar, lo compulsivo, que es que yo hago una conducta que sé que me hace daño y la sigo repitiendo igual. Ese factor donde siento que hay algo que me hace mal y lo repito sabiendo que me hace mal, hay una alerta, porque se da cuenta de que hay un impulso a cancelar que es más grande que las consecuencias. ¿Cómo? Que es más grande que las consecuencias que puede traer para la familia, para la pega, para los Pero esa persona es capaz de medir las consecuencias o la sustancia le nubla ese pensamiento, esa decisión La decisión, claro que se la nubla, pero las consecuencias las alcanza a pensar. Es muy polémico, por ejemplo, en pacientes que tienen sensación de deseo de consumo o craving, que se llama un deseo de consumo alto. En ese momento se habla del cerebro adicto, por ejemplo, de una persona que efectivamente en ese momento del mayor deseo se olvida de las consecuencias y que por lo mismo, al olvidarla, recae y se permite, ¿no es cierto?, esa sensación de placer momentánea, pero con un montón de cosas que después no queremos observar. Pero vos tú una persona que llega todos los días a su casa y se toma 3 cervezas, o otra persona que llega todos los días a su casa después de todo lo que hizo se fuma un pito para irse a acostar tranquilo y no le hace daño a nadie, esa persona es adicta, ¿cierto? Esa es la polémica del concepto. Porque al final no infiere en que si tú le haces daño a un tercero, ahí caes en otra categoría. O si tú te fumas tu pito antes de acostarte o te tomas tus 3 cervezas y no le haces daño a nadie y funcionas al otro día sin ningún problema, ¿dónde metís eso? ¿Cómo lo clasificáis? Sí. Es una pregunta súper difícil, pero una pregunta que se ha resuelto en expandir los criterios de una adicción. En los 80, por ejemplo, si tú tomabas una copita todos los días, claro, tenías una idea de que eras más adicto, ¿no?, del consumo diario. Pero ahora, en la actualidad, ni la cantidad de consumo diario, ni la frecuencia del consumo son factores que son suficientes para detectar una adicción. Lo que es crucial ahora en las adicciones es las consecuencias psicosociales que generan en la vida de la persona y cómo eso empieza a limitar áreas de la vida. Es decir, se cristaliza una forma de placer en la adicción, en la conducta repetitiva, que se vuelve recompensa, y esa conducta se vuelve, por decirlo así, una conducta que nubla, eclipsa todo lo demás. Es decir, mi fuente de placer se empieza a cristalizar en eso y en nada más. ¿Sí? Interesante. Por ejemplo, hay una autora, lo dejo ahí como pendiente, que se llama Nora Volkow, que es la directora del NIDA, que es la institución estadounidense que se dedica a estudiar la adicción como una enfermedad biológicamente determinada. Porque efectivamente la adicción y esta conducta repetitiva en el circuito de recompensa va generando atajos neuronales. Entonces, siempre voy a buscar el atajo porque es más fácil, porque me dedica menos energía, porque tengo que pensarlo menos, porque es más rápido, ¿sí? Y bueno, ella dijo una frase que para mí responde la pregunta que me hacía inicial, que es polémica, que es difícil, pero que lo dice muy bien. Ella, con su genialidad, dice: la adicción es finalmente hipotecar la capacidad de placer. Hipotecar la capacidad de placer a una sola conducta, impidiendo el disfrute en otras estrategias, en otras cosas, ¿no? Y lo decía muy puntualmente, por ejemplo, en situaciones de adolescentes, ¿no? Se ve mucho esto de que, no sé, una persona con adicción e impotencia iniciándose empieza a perder vínculos sociales, empieza a perder intereses, empieza a perder el esfuerzo por levantarse la pega, porque se vuelve prioritario la conducta problemática. Yo lo he visto, eso es muy interesante, lo he visto sobre todo en la marihuana, que cuando empiezan a consumir lo hacen esporádicamente, se cagan de la risa, pero después necesitan la marihuana para ver una película, porque si no pierde la gracia, pierde el sentido, para tirar con una mina, para salir con una mina, la empiezan a necesitar en todos los ámbitos, y siento que la marihuana en ese sentido es más potente que el alcohol, ponte tú. ¿O tú crees que son similares? ¿En potente en qué sentido? ¿En cómo? En necesitarlo para todo, la marihuana. Porque la marihuana es distinto, porque la marihuana no te deja olor. Sí, te deja un poco olor, pero sí, estoy puro hueando. Sí. No, pero en el olor, dale, aquí vaya otra cosa. Ya, como que más piola, como que más... Con la marihuana pasáis más piola que con el trago, con el alcohol, siento yo. Entonces,
Y también está más aceptada la marihuana. Versus hace 15 años atrás, no era que tú veías en cualquier parte a alguien fumando marihuana. Ahora tú vas en la calle, en Providencia, y hay gente fumando marihuana. Así es. Por todos lados. Entonces, siento que es más aceptada. Más aceptada que antes, pero igual es polémico decir que es más aceptada que el alcohol, por ejemplo. Si uno va a un carrete y alguien se saca una piscola y el otro se saca un pito, no sé, siento que la normalización del alcohol es un poquito más dada al final, porque es legal, ¿cierto? Y el así de lo legal para muchos es suficiente. La verdad, para mí, a veces no. A veces lo legal también puede generar tremendos daños. Está el cigarro y el alcohol. Por ejemplo, ¿no? Que, digámoslo así, en cifras porque yo rescato mucho que esto puede ser impresiones personales, pero también hay cifras concretas, ¿no? La OMS saca cifras lapidarias sobre el consumo de nicotina y alcohol, que son las drogas legales. Por ejemplo, tenemos 8 millones de personas que al año mueren, según la OMS, por consumos y vínculos asociados al consumo de nicotina. Y 8 millones. 8 millones al año, a nivel mundial. Y de esos 8 millones, 1 millón muere siendo consumidores pasivos que nunca han tocado un cigarro en su vida. Y muere también asociado al cigarro. De esa cantidad de personas con el cigarro y con el alcohol son 3 millones y medio al final. Entonces, y lo que son drogas ilegales, al menos las cifras de la OMS, como consecuencias letales, hablan de 300.000 personas. Yo creo que hay cifras que hay que revisar ahí, porque también hay sobredosis que están ocurriendo mal, la sobredosis de fentanilo en la crisis del norte, con los opioides también. Bueno, pero son detalles, son cosas que hay que estadísticamente revisar. Pero la pregunta que tú haces en comparación al alcohol y la marihuana específicamente es una pregunta compleja, porque la marihuana está muy normalizada también, está entrando cada vez más. Por ejemplo, las percepciones de los jóvenes sobre la marihuana en Chile son preocupantes a nivel latinoamericano. Es por ahí voy, por la percepción. Como que la tienen en un pedestal. Exacto. Y siento que no sé por qué se la engrandecieron tanto. ¿De dónde viene esa corriente? Quizás de que la usan para enfermedades como el cáncer, de que te alivia el dolor. Como que ahí fue agarrando más vuelo. Hay la multiplicidad de causas para explicar un fenómeno querido. Yo creo que uno puede ser eso, pero el tema de lo que, por ejemplo, el Senda tiene una estadística que es bien gravitante en relación a lo latinoamericano. Para solamente dejar ese dato, la percepción de riesgo de los adolescentes consumidores de marihuana es muy baja en Chile, a diferencia de otros países. O sea, los consumidores adolescentes que consumen marihuana le quitan el poto a la jeringa, por decirlo así. ¿Sí? No le ven el riesgo que da. Más allá, por favor, del estigma y uno podría decir del discurso prohibicionista de que no consuman marihuana porque tienen otra droga o no. Son discursos que muchas veces no tienen mucho asidero. ¿Sí? Hay consumidores de marihuana que efectivamente no pasan para allá, que no pasan a otras drogas, pero más allá de eso, que es especulativo, lo que pasa es que los cabros le quitan el poto a la jeringa con la marihuana y está muy masificado y consumen muy precozmente también. O sea, sí, está muy, muy instalado. ¿De por qué pasa eso? ¿De por qué pasa que se privilegia tanto el consumo de marihuana? ¿Cómo va surgiendo? Te iba a arrojar un dato ahí. Se me fue. Como estadística ¿De por qué surge esto de consumo de marihuana? Ay, se me fue la idea. No importa. Pero mira, como en conclusión con la marihuana. La marihuana ¿es dañina? Sí, toda droga de abuso es potencialmente dañina. Si al final, yo ocupo esta frase que es de Paracelso, que es un médico de la edad medieval, que me encanta su frase, dice, solo la dosis es al veneno, dice. Finalmente, toda sustancia, independiente de su dosis, puede ser dañina al final. ¿Sí? Tanto como la marihuana, tanto como, por supuesto, el azúcar, tanto como el alcohol, tanto como otras drogas. ¿Sí? Todo en la cantidad de dosis es finalmente potencialmente un veneno. ¿Sí? Incluso conductas que puedan ser no químicas, pero también adictológicas. Por ejemplo, como decías tú, el sexo, la ludopatía, las compras compulsivas, ¿no? El exceso de una conducta de recompensa inmediata tiene perfectas condiciones para generar un caldo cultivo potencialmente adictivo a futuro, ¿no? Entonces, cuidar la recompensa inmediata, que no sea repetitiva, diversificarla,
que los cabros, por ejemplo, no se queden pegados de una forma de placer nomás, sino que puedan movilizarse en distintas, varias. Siempre eso va a ser protector. Equilibrar, dosificar, mantener, como dices tú, una vida equilibrada es el mejor protector frente a una adicción, porque cuando yo me empiezo a instalar demasiado en una sola conducta, eso se vuelve rápidamente un canal de placer que el cerebro va a utilizar, porque le ha servido de alguna manera, ¿sí? Entonces, algo de esencial tiene la adicción. A eso iba con lo que tú decías al principio, de que cerebralmente estamos predispuestos a generar adicciones porque eso adaptativamente tiene sentido para el cerebro. En el sentido de que te da una respuesta inmediata y el cerebro busca una respuesta inmediata. Pero también las adicciones, a mi parecer, y este es un concepto mío, que es que son necesidades también inventadas, también fabricadas, ¿sí? Es como un instinto que no teníamos, que ahora parece instintivo, ¿sí? El instinto del hambre, el instinto del sexo. Aparece con tanta fuerza que el alcohol, ¿no es cierto?, empieza a privarte de otros instintos. ¿Ves? Por ejemplo, la capacidad de tener sexo, la capacidad de comer, gente que deja de comer y empieza a tomar alcohol, ¿sí? Por ejemplo, pasó mucho en la instalación de la pasta base en los 80 en Chile, ¿sí? Que se da. Hay una tesis preciosa de unos historiadores de la Chile que se dedicaban a ver cómo se instala la pasta base en Chile, porque es polémico, en dictadura, cuándo fue, quién la metió, más allá de las causas. En la población en que se instala la pasta base en Chile es en poblaciones de menores de edad que ya estaban prendados del neopren. ¿Sí? Cabros de la población que estaban pegados en neopren y que consumían neopren ¿para qué? Para no tener hambre. Para no tener hambre ni frío. ¿Cachai? Entonces, en esa misma población se instala la pasta, porque la pasta también, como un estimulante, te quita el hambre y el frío. ¿Cachai? Entonces, lo que quiero decir es que las adicciones son, por decirlo así, necesidades o instintos fabricados y creados. Es decir, para poder tu pregunta de la esencia humana, no sé qué es la esencia humana. Ahí me limito con mucho respeto y humildad, a saber la esencialidad de tales procesos, pero sí me puedo permitir decir que, en mi perspectiva, las adicciones son necesidades que se han vuelto instintivas, por decirlo así, se han disfrazado de ser algo instintivo y esencial. Me queda súper claro eso de la marihuana, hablando ahora del alcohol, que es el tema que más me interesa porque lo viví. Y es súper heavy que uno puede pasar una vida entera de consumo y nunca uno piensa que se puede volver adicto a eso, o alcohólico. Y siento que la línea es muy delicada, de pasar a ser un consumidor frecuente de fin de semana a un consumidor de todos los días. Sí. Hablemos del alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Cómo saber si uno es alcohólico? Porque yo sé que la mayoría de los alcohólicos no saben que son alcohólicos. Además es una palabra súper fuerte. Está muy, súper fuerte. Antes, está muy estigmatizada. Sí, además que el alcoholismo es como no sé, está el estigma del compadre tirado en la cuneta, meado y cagado. Ese era el alcohólico de los años 80. Claro. Hoy día, el compadre alcohólico está operando, está dueño de un CEO de una empresa que factura millones de dólares. Es transversal, está en todos lados. Entonces, siento que es muy difícil identificar a una persona alcohólica o cuáles son los límites, perdón tanta verborrea, pero ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Tú tienes una pregunta muy clara sobre el diagnóstico de cómo surge al final. Y lo que pasa con esa pregunta es que es una pregunta que es muy polémica y que no alcanza una definición cerrada muchas veces, que se tiene que ir viendo sesión a sesión con los pacientes muchas veces, o hay que indagar principalmente en las consecuencias psicosociales. Esa es la clave para hacer un diagnóstico preciso en lo que es consumo de sustancias, más que la cantidad, más que la frecuencia. Indagar, por ejemplo, en la historia de consumo de la persona. Sí, los padres o abuelos, sí, es hereditario. Hay un componente hereditario del alcoholismo, pero tener un padre o un abuelo alcohólico no te condena a tener un alcoholismo, sino lo que se... Te hace más propenso. Más propenso, más vulnerable, específicamente porque lo que se deriva hereditariamente del alcohol es la capacidad de tolerancia que uno tiene al alcohol. Es como metabolizo el alcohol lo que se deriva hereditariamente. Pero nada más que eso. O sea, uno puede, de alguna manera, modificar los patrones generacionales y la motivación a la audiencia, por supuesto, a que lo hagan. Porque no es que uno esté
condenado a lo mismo, sino que hay una vulnerabilidad. Pero esa vulnerabilidad la tenemos como también tenemos vulnerabilidad a la diabetes, como tenemos vulnerabilidad a la crisis hipertensiva, ¿cierto? Cuando tenemos antecedentes de una enfermedad crónica. Porque el alcoholismo y la adicción en general son enfermedades crónicas. Eso significa que cuando yo trato la adicción, no espero que esto se vaya simplemente, sino que se estabiliza. Una enfermedad crónica se estabiliza, tal como la diabetes, tal como la hipertensión, tal como el VIH, uno es portador de una enfermedad que una vez que se estabilice y se mantiene en abstinencia, se puede reactualizar si yo vuelvo a tener un episodio de ingesta. Eso es lo complejo de lo adictivo, porque vuelve algo que de una u otra manera, por mucho tiempo de abstinencia que haya en un paciente rehabilitado, al volver a consumir va a volver al patrón habitual. ¿Sí? O sea, va a activar al tiro los neurotransmisores y si es que se toma un vaso de vino, por ejemplo. Se reactivan los atajos que hablábamos al final, los atajos de buscar un placer que sea privilegiado en ese sentido y que históricamente está ahí, que uno lo lleva consigo. Entonces, cuando lo crónico de la adicción, ¿qué es lo que es? Es que pacientes rehabilitados sientan deseo recurrentemente y no puedan evitar sentir deseo. ¿Sí? El deseo es lo crónico. El deseo es lo que aparece y lo que va a seguir apareciendo. ¿Sí? Eventualmente es algo que lo sigue enfrentando a la idea de que si vuelven a recaer, van a volver a lo mismo. Y esa consigna es lo que se estudia, porque cuando uno trabaja en adicciones, idealmente no tener que convencer al paciente de algo que todavía no vive. Muchos pacientes llegan, por ejemplo, después de haber intentado periodos de abstinencia y no lograrlo solos. ¿Sí? Y buscan ayuda porque precisamente se dan cuenta de que después de mucho tiempo de abstinencia, al volver a consumir, vuelven al mismo patrón. Entonces se reactualiza algo antiguo y vuelven a lo mismo. Entonces eso tendrá que ver con que la persona no aceptó por completo su enfermedad, su alcoholismo, y por eso vuelve a recaer. Te lo digo porque al escucharte me hace ruido esto de que es crónico. Yo en mi caso siento que eliminé pero por completo la sensación que tenía antes de ganas de consumir para apagar este fuego de ansiedad. Sí. Nunca más tuve un deseo de consumo y eso no me lo explico, sino que yo creo que es una reprogramación del cerebro cuando hay una aceptación de verdad de que uno tiene una enfermedad y que está en ti poder eliminarla. No es como el cáncer, que no depende de ti, se supone. El alcoholismo, ¿tú crees que si uno pone esa aceptación tan profunda, podéis eliminar ese deseo de consumo para siempre? Es que el deseo de consumo tiene muchas caras, querido. Yo siento que el deseo de consumo no lo veo como esto estar cortando las winchas e ir a comprar. Así como ya voy a hacerme la tardecita, voy a ir a ver el partido, voy para allá. El deseo de consumo tiene muchas caras, tiene muchas. Y tiene, por ejemplo, las caras que tengan que ver con sueños con consumo, tienen que ver con, por ejemplo, ir pasando por una botella de que iba y uno se queda con alguna tensión. La OMS define deseo de consumo, craving, como una tensión interna por consumir. Entonces, ojo, el deseo de consumo no siempre es, ¿no es cierto?, un pensamiento planificado, estructurado de cómo consumir. También es una sensación de sed, tal vez una tensión interna. Angustia, tiene muchas caras. Entonces, tal vez no has tenido, mucho respeto, decir, uno sabrá, ¿no? Si le quepa el poncho, que te lo pongas, ¿no? Por supuesto. Pero también he tenido pacientes y no pongo en duda, por favor, tu proceso. Tú verás, hay que prepararse cuando el momento llegue. Eventualmente puede llegar. O sea, eso aprendí contigo, las herramientas. Es distinto enfrentarse ahora con un deseo de consumo cuando tú tienes las herramientas. Claro. Porque si yo no me hubiese hecho ese tratamiento, te lo he firmado, podría haber dejado de tomar, hubiese aguantado un tiempo, pero después obviamente hubiese recaído si no hubiese adquirido esas herramientas. Entonces ahora yo siento que si viene ese deseo de consumo, de repente el cerebro te engaña y veía a tus amigos pasándolo la raja en la piscina, qué sé yo, las chelitas de la tarde, claro. Y tu cerebro te dice, vaya, pero tú ya sabes que eso ya no está en tu frecuencia vibratoria, ya no esa línea de pensamiento no existe en ti. Entonces yo siento que sí se puede erradicar en un 100% este pensamiento de consumo. Como entiendo que hay matices, que el espectro es muy grande, sí. pero yo creo que sí se puede erradicar por siempre.
el consumo de alcohol o de alguna droga. Drogas no sé, nunca me metí con las drogas, pero por lo menos en mi caso con el alcohol siento que sí. Y cuando veo a gente que tienen la vida destruida, que tienen familias preciosas, pero tienen un consumo problemático de la gran puta, y tú te das cuenta, lo veis porque lo viviste. Yo me convertí en una máquina detectora de alcohólicos. Es impresionante, Andrés, te lo juro. Yo veo a alguien y sé si tiene un problema con el alcohol. En cómo le tirita la boca, en cómo se relaciona con la gente, transpiran, se ponen nerviosos. Y hay gente que está acostumbrada a tomar todos los santos días. A esa persona tú le sacáis el copete un día y ahí te quiero ver. Entonces yo creo que quizás es algo más espiritual lo que te estoy hablando, pero cuando hay una fuerza interna tan power de querer sanar, te sanáis. Y no es excluyente con lo que estamos hablando, querido. Yo creo que tu proceso y la espiritualidad y el foco y la motivación y el contenido que le das a tu rehabilitación, tú lo exhibes y espero que la audiencia también lo pueda ver. Te veo, por supuesto, fuerte en tu proceso y tu convencimiento. Yo me refiero no a la pérdida del convencimiento o en términos de pensamiento, sino a los deseos físicos, incluso a veces, viejo, de sentir un poco sed, decir, oye, que hace calor y que... no, es un deseo que de repente aparece de una forma incluso un poco más inconsciente, ¿no? Tú me estás hablando de un término más motivacional o de pensamientos o de estrategias de afrontamiento o herramientas. Eso, sí. Que es mucho más elaborado. No, yo me refiero aquí en lo crónico de la adicción, que un paciente rehabilitado después de 5 años. Me acuerdo de una paciente con mucho cariño en el servicio público, ella la entrevisté después de 5 años de abstinencia y ella me decía que no sabía por qué, pero justo esta semana en que la entrevisté, nos entrevistamos para mi magíster, me acuerdo de mi posgrado, ella había tenido toda la semana deseos de consumo porque había tenido sueños con consumo y no sabía por qué. Entonces uno indagando, después me entero, y ella me cuenta que su pareja esa semana había cambiado de tomar chela a tomar whisky, y se acostaba al lado de ella. Y el hábito alcohólico de él le generaba, ¿cachai?, sueños con consumo. No se trata de que ella en ningún caso pusiera en juego su tratamiento, su búsqueda, como dices tú, incluso el contenido más espiritual que uno le puede otorgar a esto, y por supuesto si funciona, bienvenido sea, si al final es una herramienta, yo no la voy a enjuiciar. Pero el deseo de consumo a veces tiene esa mirada un poco más física, ese un poquito más, no tan elaborado, digo, puede ser un poquito más inmediato. Lo importante es que hay que prepararse, saber que eso puede pasar, ¿sí? Pero por supuesto que después de un tratamiento efectivo, y esto como esperanza también a las audiencias, que tu caso, querido, es un tratamiento ejemplar, prístino de alguna manera, has sido un paciente ejemplar en muchos sentidos, ¿sí? Ahí lo podemos conversar, pero también para la audiencia que sepa que si uno hace un tratamiento y logra abstinencia, finalmente el deseo y la frecuencia del deseo y lo inquietante que son y lo enloquecedores que son los deseos de consumo, a veces esos deseos bajan su frecuencia y su cantidad y permiten una vida que se puede reconectar con otras cosas. Claro, yo me acuerdo de eso mismo que tú estás diciendo, los primeros meses, ¿te acordáis? Sí, Que yo soñaba que estaba en una fiesta y me emborrachaba y después yo despertaba y no sabía si estaba borracho o sobrio y era súper desagradable y eso me duró, yo te diría que unos 6 meses. Exacto. 6 meses, 8 meses, más o menos, pero después desapareció por completo. Pero son intensos, esos sueños como vividos, así de fuerte. Sí. Y eso pasa con todas las drogas, me imagino. Pasa con todas las drogas, pasa con toda actividad, y no solamente la droga, con toda adicción que curiosamente alguien detiene la conducta y la mente empieza a soñar en eso. Hay estadísticas que hablan de que el 70% de las personas que empiezan tratamiento o dejan alguna conducta más que con tratamiento o no, una conducta adictiva la dejan, el 70% de esas personas tienen sueños con consumo de esa actividad, ya sea droga o conducta, en los primeros 3 meses. Tiene algún sueño, ¿no? Entonces, es curioso porque la mente humana empieza a ver en el sueño lo que no puede obtener en vigilia. Entonces genera un conflicto, ¿no? Y se despierta la persona confrontada consigo mismo y hay que entender que a eso no voy. El deseo con consumo nos va a seguir acompañando en el tratamiento. Es algo que hay que aprender a manejar cuando aparece, pero sabiendo que no podemos controlar que aparezca. Claro. Es cuando aparece que yo pongo la herramienta en juego de desactivación, la herramienta es que tú mismo señalas, el convencimiento que es mucho más elaborado, pero muchas veces estrategias de desactivación que son más rudimentarias, más físicas también. ¿Qué es lo más cabrón del alcoholismo? Lo más cabrón.
en lo que te ha tocado ver en el sentido de dónde pega más fuerte, ya sea a la persona que lo padece y a su entorno. Es una pregunta altamente subjetiva, depende de cada persona, y yo creo que eso invita también a la pregunta de dar la vuelta y preguntarte a ti qué fue lo más cabrón de tu adicción también, ¿sí? Justo te quería preguntar eso del delirium tremens. Ya. Sí, a ver, el alcohol tiene facultades que lo hacen una droga bastante especial en el cuerpo. Por ejemplo, es la droga que la farmacodinámica, es decir, cuánto tiempo queda en el cuerpo, es bastante acotado. Tiene una metabolización en 18 horas máxima, ¿sí? Entonces eso lo hace difícil registrar en test de orina, por ejemplo. Pero ¿qué hace? ¿Qué significa eso? En una palabra, que el alcohol es tan tóxico que el cuerpo hace todo lo posible por sacarlo lo antes posible a través de la orina y la sudoración. Y en ese ejercicio de intentar sacarlo lo más rápido posible, tenemos que estar alertas a algo. Cuando el alcohol se instala crónicamente, empieza a generar enfermedades metabólicas fuertes. Por ejemplo, con la falta de vitamina B12, surgen vinculaciones a todo lo que es el delirium tremens y el síndrome de Korsakoff, que son como los cuadros neurológicos más complejos que puede generar el alcohol y que son de riesgo vital. Entonces el delirium tremens, a propósito de lo que tú decías, se produce en consumidores habituales de alcohol que muchas veces han dejado de comer y que por un momento a otro, de la nada, por ejemplo, decidieran dejar de tomar. Y en ese contexto es muy probable que una persona que tenga ese nivel de consumo y que deja de un momento a otro el alcohol tenga riesgo vital porque empieza a presentar fiebre, convulsiones, alucinaciones visuales y este cuadro del delirium tremens que principalmente ¿qué significa? Que pierdo nivel de conciencia, un compromiso de conciencia fuerte con riesgos convulsivos y todo lo que puede después llevar a la muerte por... ¿Te puede dar un paro cardíaco? La descompensación entiendo que es por fiebre finalmente y claro, todo lo que es el compromiso físico asociado a eso, convulsión y todo. No sé si efectivamente es por paro cardíaco o por fallas multisistémicas, pero es algo que eso se asocia. Y, bueno, hay estadísticas graves. Hay algunos libros, por ejemplo, el Psiquiátrico de La Paz, donde el 70% de los pacientes que desarrollan este cuadro pierden la vida, finalmente, porque no es una decisión sencilla de un consumidor crónico de alcohol que dijo un momento a otro, hay riesgo vital ahí, ¿sí? Hay que hacerlo de a poco, porque el cuerpo está tan acostumbrado a que se pierda la homeostasis y el equilibrio y finalmente empiezan a presentarse estas cosas, ¿no? Cuadros metabólicos. Y bueno, el alcohol en la contracara, no solamente la abstinencia iniciada y esta buena intención que uno podría tener, pero que finalmente decanta el riesgo vital, el alcohol en la sobredosis también tiene riesgo vital. ¿Sí? En este libro, este psiquiatra que te comparto, por ejemplo, comparte que hay riesgo vital en cabros que, empezando estas iniciaciones universitarias, por ejemplo, ya dicen, tómate 20 shots de tequila, lo que nosotros llamamos en Chile, por ejemplo, el ¿Politito? No, la fiesta, digo, el mechoneo. El mechoneo. El mechoneo. La fiesta mechona. En otros lugares, las fiestas mechonas son gravísimas, pues son de consumo de alcohol altísimo. Entonces, no sé, por una sobredosis de alcohol es posible. La gente puede morir por exceso de alcohol. Se empieza a dormir tanto, como es una droga depresora del sistema nervioso central, se empieza a dormir tanto que ciertas funciones vitales también se empiezan a dormir con eso. ¿Sí? El curado que se queda dormido y finalmente no despierta. Y no despierta. Esas cosas pueden ocurrir, son extremos. Por favor, no voy a decir que eso pasa inmediatamente con un consumo de una 3 piscolas a la noche, por favor. Pero si uno lleva al extremo cantidades de alcoholes por noche, por la sobredosis puede ocurrir A también. ver, eso está interesante. Se me ocurrió algo que va a estar interesante. ¿Cuál es el consumo adecuado en una noche de carrete? Yo sé que para el hombre tiene mayor resistencia porque tiene mayor masa muscular. Claro. Entonces, para el hombre sería distinto para la mujer. Pero, ¿hay algún organismo o tú mismo que puedas decir cuál es el consumo adecuado? No hay una objetividad clara en eso. Hay distintos enfoques. Nosotros en el centro que trabajamos tenemos uno, en Inglaterra tienen otro, tienen distintas cantidades. Pero los que tú manejáis. Es idiosincrasia de las poblaciones al final, de cada cultura y cada país y la tolerancia que cada cultura genéticamente ha desarrollado. ¿Sí? Por ejemplo, la cultura que tenemos nosotros de alcohol es muy distinta a la cultura, no sé, de las Filipinas. Pero hablemos de la cultura nuestra. Cultura chilena. Sí. Uno podría hablar, por ejemplo, de un consumo, esto por favor, para personas que no hayan desarrollado una adicción. Jamás se le va a ofrecer a una persona con una adicción activa un consumo moderado de alcohol.
Pero para poder mantener, por ejemplo, una ley Emilia, ¿sí? Que desvíe el 0,8, ¿sí? No subir el 0,8, después de eso empiezan a haber consecuencias judiciales fuertes, ¿no es cierto? Una forma de llegar a ese nivel de alcoholemia es intencionar que en verdad tomemos como máximo en hombres, idealmente 4 tragos por noche, ¿sí? Y mujeres 3 tragos por noche. Y que cada trago esté separado de 45 a 60 minutos aproximadamente, ¿sí? Y ojo, que realmente sean tragos, porque una cantidad de tragos es una unidad también de centímetros cúbicos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una copa de vino, es un trago. Una cerveza de 350 Es un trago. Claro. Un destilado de 45 ml es un trago, ¿sí? Y que, ojo, me tomo un trago y espero una cantidad de tiempo determinada para tomarse el siguiente, permite una metabolización del alcohol apropiada. Y esos tiempos finalmente no son... Che, yo hace 3 años atrás, 4 años atrás, me hubiese cagado una risa en tu cara. Claro. Que me vengan a decir que como que 4 tragos para una fiesta, para una comida con los amigos. Sí. Porque ¿cuántas te tomáis en una noche? Te tomáis 8 piscolas. Una forma de proteger una alcoholemia del 0,5 aproximadamente en esos rangos, ¿sí? Pero yo sé, por supuesto, que todo lo que te estoy contando en nuestra realidad chilena suena, como dices tú, una burla. Claro. ¿Y cuánto estamos fuera de eso al final? ¿Sí? Pero... Y mensual, ponte tú ya, porque estamos hablando por salida. Claro, se habla ojalá de unas 3 ocasiones máximas a la semana. ¿A la semana? A la semana. Ojalá se habla en proporciones. Es que esto es variable, Felipe, no es como que... No, pero más o menos, es para tener una idea. Para que la población también cuando vea este mensaje, por favor, no se quede solamente con la idea de que esta es la estadística oficial. Sí, claro. No vengo con la panacea, no tengo la receta, pero el punto está, estas estadísticas, por ejemplo, hablan de unos 12 tragos máximo. ¿Unos qué, perdón? Unos 12 tragos máximo, en total 4 por 3 veces a la semana. 12 al mes. A la semana, ¿sí? Si lo vais contando conmigo, son 4 tragos por ocasión, ¿sí? 3 veces a la semana, nos da 12. Uno diría 12 tragos máximo a la semana. A la semana. Pero eso no es poco tampoco, ¿sí? Igual es importante decir. Hay que cuidar de alguna manera, esto se da siempre en el caso a caso, pero hay que cuidar que, insisto en la primera pauta que tú decías, ¿no? De lo esencial de la adicción, de que el placer en verdad esté diversificado. Porque si yo empiezo a tomar 3 veces a la semana y no hago nada más de placer, no hago deporte, no hago ningún grado de ejercicio, no tengo intimidad, no tengo ninguna búsqueda que sea dopaminérgica, que genere algún grado de placer. Toda tu dopamina se la estás entregando al carrete, al trago. Si solamente lo obtengo a través de esa vía, es muy probable que este patrón de consumo que te estoy señalando vaya creciendo. Decante y crezca, claro. ¿Cachai? Entonces, con ese cuidado, nada más decir a la audiencia que no, la cantidad de trago por ocasión es algo también a discutir, que es para los pacientes que no tienen adicción, para pacientes que todavía están con un grado de control y no pasamos de ese umbral de lo compulsivo. Hay algún margen que podemos tener ahí que ofrece, y ¿qué es lo que buscamos con esto? Ofrece una respuesta un poquito más predecible, ¿sí? Si yo mantengo esta cantidad de trago, probablemente no tengo tanta caña física al día siguiente, no tengo blackout, que es tan complejo con el alcohol. El blackout, ¿no es cierto?, es andar en piloto automático, no va a apagar tele, porque apagar tele es al final del camino. Pero a medida de camino uno ya empieza a darle cera, uno empieza como ya con la modulación verbal, uno empieza a ser un poquito más excesivo en la expresión afectiva, más desnivelado, más desproporcionado. Entonces el alcohol tiene distintos matices, pero uno se puede ahorrar ese mal rato con el consumo de alcohol si consumes sobre todo más lento. Si le puedo dejar un mensaje a la audiencia, es consumir lento la clave para la metabolización y que el veneno del alcohol, el acetaldehído que se llama, alcance a ser metabolizado y no pase de la sangre al cerebro, ¿sí? Sino que sea de alguna manera mucho más moderado. ¿Y eso de tomar agua entre medio sirve? También ayuda, por supuesto que ayuda. Sí, algunas claves que ayudan harto a mantener una muy buena hidratación, de tomar, por ejemplo, alcohol a 2 manos, uno con alcohol y uno con agua, comer suficientemente el día anterior, o sea, el momento anterior, postergar el trago lo más posible en la tarde para, si llega un carrete muy temprano, no tomar al tiro. Tomar algo antes, hidratarse antes, dejar el copete para llegar a estos 4 tragos, empezar a tomar más tarde. Son claves que nos ayudan un poco a tener un resultado más predecible. Eso es lo que quiero decir. No es que uno se vaya a intoxicar un poco, ¿sí?, con esta cantidad, pero sí vuelve el resultado predecible.
Sí, por supuesto, esto también se vuelve más complejo si es que yo mezclo drogas, por ejemplo. Si mezclo marihuana y alcohol, no hay capacidad de predecir lo que va a pasar. Y es cierto, o sea, es importante que la población sepa que no le quitemos el punto a la jeringa. Si al final uno consume alcohol y marihuana y la reacción es incierta. Al final. ¿Para qué decir las drogas también? ¿No? Cocaína, que también están asociadas al alcohol siempre, ¿no? ¿Cómo identificar a alguien que tiene problemas con el alcohol? ¿Ah? Una persona que, por ejemplo, empieza a desprenderse de ciertas rutinas y estructuras y hábitos en su cotidiano para privilegiar el placer de la conducta principal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ya empiezo a dejar de ir a ciertos deberes, cuando llego recurrentemente atrasado, cuando ya de alguna manera el consumo me cobra la cuenta. Y tajantemente tengo alguna consecuencia que me inhibe, me limita en lo que yo quiero hacer en mi vida. Y empieza ese ciclo donde las limitaciones que me produce mi consumo, las consecuencias, me empiezan a generar un estado de ánimo tal vez más depresivo, y para salir de la depresión, el mejor que nada, el quitapena, el famoso quitapena, ¿no? Te lo pregunto porque siento que es muy importante para las personas que rodean a una persona con problemas de consumo, logren identificar esos patrones. Por ejemplo, a tu hijo que lo veis que carretea todos los fines de semana, abrís la pieza en la mañana hasta pasar copete, o a tu marido que todos los días se toma la copa de vino. Siento que es importante tener las herramientas de uno, saber cuándo hablar con esa persona, y lo más importante, creo yo, cómo hablarlo. ¿Cómo? Porque no es fácil para la persona decirle, por ejemplo, a su pareja, oye, eres alcohólico. ¿Cómo te acercáis cómo avanzáis? A mí, cuando me dijeron que tenía problemas con el alcohol, cuando me dijeron que era alcohólico, los mandé a la mierda. O sea, yo decía, voy a tomar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y no se metan en mi vida. Me importa un pico. Y lo dije, se lo dije a mi señora. Imagínate el dolor que ella sintió en ese momento, preocupada por mí, por mi salud. Se acercó a decirme que yo tenía un problema y la mandé a la mierda. Siento yo que esa reacción la he visto en la mayoría de la gente que tiene problemas de consumo. Como, oye, ¿qué te pasa? Si yo tomo, y tratan de bajarle el perfil, tratan de pasar piola. Entonces, ¿tú tenés como algún consejo, alguna fórmula de cómo acercarse a alguien que tiene un problema con el alcohol? A mí me dijeron alcohólico y me dolió. Y contraataqué. ¿Me entendí? Qué buena pregunta, Felipe. Es una muy buena pregunta porque está tan estigmatizado esto que las personas que no sufren de este problema y lo ven en otros, no saben cómo acercarse para que sean escuchados. Que te digan alcohólico es una ofensa. Así es. A mí, yo me demoré 3 meses en aceptar que era alcohólico. Te lo contesto una vez. Yo me acuerdo que llegué a mi casa después de varias sesiones, de conocer a mis compañeros de grupo que me recibieron increíble. Ahí por primera vez supe que no estaba solo en esto, de tener a Andrés al lado que me apoyó con uñas y dientes, que supe que podía salir de esto. Yo me acuerdo que cuando me di cuenta que era alcohólico, llegué a mi casa, me eché a llorar en la terraza y estuve 3 horas agarrándome la cabeza diciendo, soy alcohólico, soy alcohólico, soy alcohólico, soy alcohólico, llorando, botando la mierda, porque no podía creer que a mí me pasara esta huevada. No lo podía creer. Tú decías, esto le pasa al compadre de la película, esto le pasa al vecino, pero no a ti. No a ti, y ahí te das cuenta que la línea es muy delgada. Entonces me parece súper importante que la palabra alcohólico deje de ser tabú. No pasa nada, es una enfermedad de mierda, es una enfermedad solitaria, me estoy desahogando, en donde te despedaza la vida, te aleja de tu familia, te aleja de tu señora o de tu marido, tus amigos, de ti mismo. Te perdí y te hundí en el barro. Y el único que puede salir de ahí eres tú mismo. Nadie te va a ayudar. Excepto, obviamente, uno tiene que elegir su red de apoyo, sus personas de confianza. Siempre va a haber algo que te va a tender la mano y ayudarte con profesionales. Porque a mí, Andrés me salvó la vida. Yo se lo he dicho siempre, me salvó la vida porque cuando tú estás en un hoyo tan profundo, donde no ves la salida, donde nada de lo que piensas te va a sacar de ese hoyo, tú lo único que quieres es morirte.
es morirte, porque el alcohol te sigue hundiendo en la depresión, te sigue hundiendo. Entonces es muy importante pedir ayuda en este caso, y yo lo hice contigo y no sabéis lo agradecido que estoy de poder haberme dado cuenta que teníamos problemas, y no solo de la pandemia. Yo me di cuenta que mi problema venía de toda la vida. Yo toda la vida fui alcohólico, porque escondí mis emociones en el carrete, en la piscola, en... Oye, Felipe, yo destacar, querido, yo el desahogo, pero por supuesto también el testimonio. Yo me siento muy honrado, muy privilegiado por pacientes que como tú, con la valentía que tienen, ¿no es cierto?, en esta búsqueda, porque esta búsqueda de la Casa del Lobo es una búsqueda social. Por supuesto. Me quedé con esto, cuando escuché tu convocatoria, querido, y yo he visto pacientes pasar servicio público, privado, en grupo, individualmente, en distintos ámbitos, dedicándome todos los días a esto. Siento que me pega un privilegio, y he visto lo que haces tú ahora, estos 5 minutitos que te tomaste para contar tu momento. Eso tiene mucho más impacto en aquellos consumidores que están ahí escuchando y que están preguntando si pedir ayuda, que cualquier intervención. Porque el testimonio de alguien que estuvo ahí, que se miró a sí mismo, que no lo quería mirar en 3 meses iniciales y que después se da cuenta y que sale adelante, ese testimonio es el que va a movilizar a la gente a pedir ayuda. Sí, no la estadística, tal vez un discurso de profesional, pero querido, tu experiencia vale oro, ¿eh? Y te felicito por el gesto que haces hoy día de no solamente desahogarte, sino también guiar, viejo. Guiar con el ejemplo. Porque yo soy testigo y he visto y privilegiadamente insisto en cómo recuperaste tu vida, ¿sí? Y el valor que eso tiene. Y te veo ahora intentando llegar a otros para que hagan lo mismo. ¿Qué más puedo pedir como un tratante? ¿No es cierto? Un paciente que haya tenido ese alcance, esa búsqueda, lo social. Porque hay que, como bien dices tú, hay que llegar a las personas que están ahí en el barro, que todavía no se convencen. Claro, que todavía claro, ahí va el tema de cómo abordar a esa gente. Volvamos a eso. Volvamos a cómo convencer a esa gente. ¿Y cómo te convenció a ti? No tomo así. ¿Qué fue lo que te convenció a pedir ayuda? Porque es una pregunta súper radical y yo me la hago todo el rato de cómo llegar al otro, cómo buscar que el otro se convenza de que tiene un problema, de que tiene que hacer algo. ¿Sí? Fue muy loco lo mío, porque me lo había comentado mi hermana, sí, me lo comentó toda la vida. Yo nunca le hice caso a mi hermana siempre supo que yo era alcohólico. Luego me lo dijo ya en la pandemia, es cuando ya estaba todo en la mugre. Y yo no quería escuchar en ese momento. Pero claro, cuando nos separamos en ese momento, producto del alcohol, yo me fui a vivir a otro lugar. Deben haber pasado unos 7, 8 meses, más o menos, en donde el consumo ahí creció, porque al estar lejos de mis hijas, el dolor se agudizó. Este fuego de ansiedad, de dolor, creció. Yo creo que llegó un momento que me di cuenta que si no dejaba de consumir, me iba a morir. Y un día, en Curicó, una muy querida tía mía, la Pauli, que es como mi segunda madre, estábamos conversando. Yo estaba con una caña, una resaca gigante del día anterior, y ella me dijo algo muy sabio, muy simple, como: Pipe, tú eres adorable, eres un hombre increíble, inteligente, tenés una familia preciosa. Mira cómo te estáis perdiendo. Estáis repitiendo el mismo patrón que tu padre. Y eso me hizo un cambio en decir: yo no voy a repetir el mismo patrón que hizo mi padre. Yo voy a cambiar esto, voy a cortar esa línea, esa soga. Yo no quiero ser mi padre. Y dice: yo voy a vivir. Yo voy a salir de este problema, yo voy a recuperar el amor propio y voy a salir adelante. Y ese día, ese 28 de noviembre del 2021, fue que dije: yo no voy a tomar más. Y de ahí hasta el día de hoy nunca más tomé absolutamente nada. Yo te diría que
el convencimiento te llega solo, no de repente con pequeñas sutilezas. En este caso fue mi tía, que me dijo algo en el minuto preciso, que caló profundo en mí y me hizo tomar la decisión. Pero lo que dices como testimonio es precioso porque, de alguna manera, muchos que están escuchando ahora, que están preguntándose esto, han visto esto en la generación anterior. ¿Sí? Ese momento en que vimos a nuestros padres alcoholizados, Claro. en que de alguna manera vivimos las consecuencias, los daños de esos padres, esas generaciones que consumiendo, como decíamos antes, ¿no? Cristalizaron ese placer y dejaron de vernos como hijos, ¿eh? Y uno repitiendo ese patrón. Te llega de cerca ese comentario de estás repitiendo lo de tu padre. ¿Cuántos de la audiencia que nos están escuchando ahora están repitiendo patrones de los que no se sienten cómodos, que vivieron como víctimas y ahora están victimizando de alguna manera en otros? ¿Sí? Es súper importante porque, como dices tú, la historia familiar moviliza mucho más que otras cosas. ¿Sí? Wow. Algunos como consejos tal vez para el paciente porfiado, el que no quiere ir, el que no. Yo siempre aconsejo a los familiares que están preocupados por una situación de algún cercano que lleven a la pregunta de médicamente, ¿cómo estamos? Porque el alcoholismo, lamentablemente, pero también a nuestro favor como clínicos, es algo que físicamente daña todos los órganos del cuerpo. Y te digo, todos los órganos del cuerpo están de alguna manera modificándose por un consumo conificado de alcohol. Todos. Entonces, a diferencia de otras drogas, físicamente hay una forma de acceder al alcoholismo que es a través de controles médicos. Y preguntarle, oye, ya, no tenéis porque no te consideras alcohólico, pero no tenéis un chequeo médico, no veréis cómo está tu hígado, no veréis que después de un consumo diario durante 2 meses, viejo, no te podríais preguntar si está bien tu hígado, ¿ah? Porque, ojo, el hígado es carcígeno, el hígado tiene ciertas limitaciones. Entonces, una forma de llegar de forma paralela, más que decirle, oye, tú eres alcohólico, trátate, una forma que me ha sido más efectiva a mí es preguntar por los exámenes médicos. No es que se haga un examen médico, que tenga una consulta. ¿Y hace cuánto que no te revisáis el hígado? Oye, ¿y cómo están, cierto, los índices plasmáticos? Una forma que permita cierta curiosidad, alimentar la curiosidad de esa persona que se está mirando a sí misma mal y que, claro, si uno entra con el sopetón de alcohólico, como decíamos, es tan fuerte la palabra, Claro. que estigmatizáis y no se mira más allá, pero ir paralelamente en términos de las consecuencias. Oye, ¿hace cuánto que no veía a tu hijo? Oye, y te separaste recién, ¿ah? Ay, ¿por qué pasó? Abrir preguntas, la curiosidad de la persona que tiene una adicción, porque esa persona sabe en lo interno lo dañada que está, lo dañado que está su entorno. Solo que lo químico, lo adictivo, lo minimiza. ¿Sí? Algún grado de conciencia hay del daño, solamente que el patrón de consumo te quita ese dolor. Entonces uno lo mira, pero se hace el leso, hace el hueón. Por eso digo que la figura es cuántas veces le hemos quitado el poto a la jeringa, cuántas veces hemos tapado el sol con un dedo, creyendo que no es tan grave la consecuencia de mi consumo. Tratemos de abrir la pregunta, la curiosidad de esa persona que ya se mira a sí mismo un poco y sabe que está consumiendo un poquito más que la semana pasada, que hace 2 años atrás, que sabe que en pandemia, por ejemplo, aumentó el consumo. Claro, y yo creo que cada uno en el fondo de su corazón sabe si tiene un problema o no lo tiene. Tú lo supiste. Ahí. ¿Qué opináis, Andrés, por ejemplo, de la gente que legisla, nuestros queridos políticos, o los militares, o carabineros? ¿Tú crees que alguno de ellos que estuviera en un tratamiento, o fuera adicto directamente, o los pillaran consumiendo, por ejemplo, cocaína, deberían ser destituidos de su cargo? Complejo porque es una pregunta política, es una pregunta que nos toma más en lo que es la oferta de drogas, como hablamos al principio, más que en lo que es reducir la demanda. Yo tengo una postura, muy abiertamente la voy a decir, que es que hay 2 tipos de adicciones, ¿sí? Una adicción que está activa y una adicción que está rehabilitada, ¿sí? Una adicción que está activa significa que la persona está consumiendo activamente y no quiere hacer cambio, y en ese sentido es complejo, porque por supuesto que el ejercicio de las funciones laborales, estando con consumo activo, no vale nada. Y no vale nada, ¿no? Y no vale nada en el sentido de que pongo en riesgo a terceros, de que si legislo y de alguna manera decido mantener un consumo activo mientras legislo, mi decisión también va a estar tomada y coaptada por algo químico externo, por ejemplo, con un consumo de sustancia. Ese tipo de decisiones, por supuesto, que son
éticamente y moralmente muy complejas y no las avalo en ningún caso. Pero te voy a poner en un caso polémico. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiese un político que activamente, siendo un adicto rehabilitado, como tú, ¿sí? Que está legislando y que, por ejemplo, tuvo una recaída la semana pasada. Ahora, con todo el tema de que está haciéndose test de droga o se está postulando a hacer test de droga político, si ese político que está rehabilitado de su adicción y que de alguna manera recae en un momento, pero se hace cargo de esa recaída, y aún así lo pillaron y lo tomaron test de orina. Es una situación polémica, porque yo te voy a decir que una persona que se hace cargo de su adicción, para mí tiene plena facultad de ejercer sus derechos ciudadanos. Y en ese sentido estaría facultado, a mi parecer, de legislar. Porque una persona que está adicta, y somos consecuentes, y llevamos el tema de que una enfermedad crónica y que tengo que hacerme cargo, y todo lo que hemos señalado ahora, y yo soy consecuente, una persona adicta que se hace cargo de su adicción y que se estabiliza y que se mantiene abstinente, tiene pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, a mi parecer. Y que nosotros como sociedad pongamos eso en duda de una persona que, haciendo todo lo posible, como tú, querido, que has levantado tu vida después. Imagínate que alguien te dijera, no, porque tú no tenías una adicción, y con las personas que tienen adicción, finalmente ese tipo de derechos no funcionan. Ese tipo de estigma es un estigma que, a mi parecer, no obedece a derecho. Y soy muy franco en esto. Pero por ser, es muy distinto, y esto quiero ser enfático para que no se malentienda en la audiencia, si una persona está con una adicción y no se hace cargo de eso, y sigue consumiendo tal cual y parejo, y no tiene abstinencia, no tiene ningún síndrome de abstinencia, no tiene ni tratamiento, de hecho, y en eso quiere hacer el ejercicio de sus plenos derechos fundamentales, como trabajar, por ejemplo, cuidar a su familia, estando bajo consumo, tenemos un problema de habitante, y tenemos un problema donde sí creo que hay una ética y una moral que se traspasan. ¿Sí? El otro escenario es un adicto rehabilitado que está intentando hacer lo mejor posible en la vida. Claro. ¿Cómo vamos a juiciar a eso? Como tú, viejo, ¿no es cierto? Como cualquiera de nosotros podemos juiciar a alguien que, sabiéndose enfermo, se hace cargo de su enfermedad, pero aún así... Eso también está mal entendido, de que la adicción es una enfermedad. Porque generalmente el alcohólico, hablemos del alcohólico, es un hueón irresponsable, un mujeriego, un carretero, no es un enfermo. Y es una enfermedad muy solitaria, en el sentido de que yo siempre comparo tú con el cáncer. Si hay un enfermo de cáncer, toda la familia va a estar a su alrededor apoyándolo con su tiempo, con lucas, con lo que sea. Van a estar ahí. Pero un alcohólico, ¿quién quiere un alcohólico al lado? ¿Quién lo quiere? Nadie. Absolutamente nadie. Que ese es el punto cuando hablamos de una adicción que está activa y de la cual la persona no se hace cargo, a una adicción que de alguna manera sí está en tratamiento, está en abstinencia. Si, por ejemplo, tú te encontrás con un adicto que está consumiendo activamente, y por decir tú, mujeriego, en ese sentido, con infidelidades, promiscuidad, clandestinidad de algún tipo, y esa persona no se hace adicta, esa persona no se estabiliza, no se baja el pony al final, y sigue consumiendo tal cual, esa persona no repara en nada, por supuesto que no vamos a dejarle a nuestros hijos para que los cuide. Por supuesto que no vamos a permitir que trabaje en esas condiciones, ¿sí? Pero, insisto, a los adictos rehabilitados que están haciendo lo mejor que pueden, ahí es donde la sociedad tiene algo en deuda. Porque esas personas aún así se les cierran puertas. Pacientes que están rehabilitados y que hacen todo lo posible por mantenerse en abstinencia y que se hacen cargo de su enfermedad y se saben portadores y que la cuidan en ese sentido y que aún así no tienen acceso a trabajo, a educación, a familia, a vínculos finalmente, que es lo que rehabilita más importantemente que cualquier hábito. El vínculo, la conexión humana es lo que rehabilita más y lo que fortalece más la abstinencia. ¿Cómo le vamos a negar a esas personas, ¿no es cierto?, el derecho de su ejercicio fundamental, de sus derechos fundamentales, digo, de hacer lo que les corresponde en la vida? Lamentablemente eso pasa, pues, y cuando tenemos este tipo de preguntas sobre qué hacemos con los políticos que están consumiendo o no consumiendo droga, bueno, preguntémonos primero, ¿todo consumidor entonces es adicto? No. Y soy muy abiertamente en decirte que no todo consumidor es adicto. ¿Sí? Todo adicto es consumidor, que es distinto. Claro. Entonces, cuando tenemos un político que, por ejemplo, consumió droga, ¿eso significa que es adicto? ¿Eso significa que por haber consumido droga no tiene pleno ejercicio de su derecho de trabajar? Pero es ilegal. Es ilegal y una persona que trabaja en el Estado, creo yo, que tiene que dar el ejemplo. En el sentido completo de droga como alcohol también. ¿Cachai? No, hablemos de... Claro, hablando... Ahí donde está el estigma de la que está operando. Claro, porque si el político se tomó 15 whisky,
la gente se caga a la risa, mira, el político se tomó 15 Que whisky. aparece una con la botella de vino en la cámara haciendo pandemia y videollamadas también. También, po. Se caga la risa. Pero píllalo tirándose un jale, weón, en la teta a una mina. Claro. Oh, no, ya, ahí le puse mucho color. Tirándose un jale. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Ahí queda la embarrada, po, weón. Sí. A eso voy. Ahí está el estigma operando, pues, y hay que mirarlo, hay que hacernos cargo de eso, hay que... Bueno, hay distintas formas de llegar a eso, pero son políticas públicas que rebasan un poco lo que yo hago, pero Sí, es un tema se alinea complejo. para allá. Oye, Andrés, ya, para ir cerrando, en honor al tiempo, hablemos de la rehabilitación. Como, Por supuesto, dale. ¿qué le recomendáis a la gente que tiene un hermano, un amigo, un papá, una mamá, lo que sea? ¿Qué le recomiendas a estas personas? ¿Cómo tratarse? ¿Dónde ir? ¿Cómo funciona? No, es súper bueno porque hay muchas personas que piensan que el servicio público es un servicio, por supuesto, no lo pensamos solamente, también lo vemos, de difícil acceso, y lo es, ¿sí? Pero en cada comuna de Chile, en cada provincia al menos, hay centros especializados de tratamiento en adicciones que, si bien en Chile, por ejemplo, tenemos los consultorios, hay programas de atención en consultorios de atención en drogas que se llaman programas básicos ambulatorios, por ejemplo, ¿sí? Que se puede acceder a través de su médico tratante en el consultorio, consulte, converse con él sobre su consumo y si es algo que es problemático, pida la asistencia para que lo derive a un tratamiento que permita algún grado de moderación o abstinencia sostenida. Eso se puede hacer a través de consultorios y puede que lo deriven a un COSAM, por ejemplo, un centro más especializado, si es que hay en la provincia. Pero lo que quiero decir es, no esperemos que esto estalle, ¿no es cierto?, para llegar a una urgencia al servicio de atención clínica. Formas de atención clínica de urgencias hay. Los SAPU, por ejemplo, que están al lado de los consultorios, los servicios de atención primaria de urgencia, son centros de especialidad donde se reciben situaciones de descompensación y se puede estabilizar a una persona en sobredosis o en un cuadro de síndrome de abstinencia grave, agudo. Como hablábamos con el delirium tremens, son momentos clave para poder pedir atención. Pero eso es la urgencia. Eso es funcionar de forma más reactiva que preventiva. En lo reactivo, la atención clínica de urgencias, vaya a urgencia psiquiátrica si observa cualquier situación compleja de consumo en sobredosis o síndrome de abstinencia. En lo que es preventivo, hay programas de tratamiento preventivos en distintas partes de Chile. Por ejemplo, estrategias, por ejemplo, los previene, que funcionan en educar a la población, en llegar a la comunidad, en llegar a los adolescentes, en llegar a los centros educacionales. En lo que es tratamiento, hay dispositivos, busquen en su comuna el centro, el CESFAM que les corresponde y pidan atención clínica de especialización. Es difícil llegar, a veces hay listas de esperas, por supuesto, depende mucho de la comuna y la idiosincrasia de cada tratamiento, pero cuando uno llega, el cupo se protege. Y el cupo tiene cierto asidero que permite que esas personas tengan un tratamiento largo y que sea idealmente efectivo. Eso en el servicio público. En el servicio privado hay una oferta mucho más amplia muchas veces, de distintos dispositivos, distintos tratamientos, pero también se puede llegar y es a través de una consulta médica de médico general, una consulta psiquiátrica y normalmente se habla de la posibilidad de un tratamiento en distintas fases, distintos tratamientos ambulatorios, distintos tratamientos residenciales para hacer temas de mayor complejidad o de consumos problemáticos más complejos que no se han estabilizado, o unidades de desintoxicación en hospitales y clínicas donde después de un par de semanas donde me saco la droga del cuerpo, vuelvo después a un tratamiento ambulatorio de menor intensidad. Eso es importante, eso que tú decís, lo de ambulatorio, porque tú, en mi caso, cortito, en mi caso, cuando yo tomé la decisión de hacerme cargo de mi adicción, un centro, que es donde estaba Andrés, por supuesto, llamó mi hermana por teléfono, pidió una hora, yo fui, me atendió un psiquiatra, le dije, ok, quiero entrar, y me derivó a Andrés, que pasó a ser mi psicólogo, que me trató 2 veces por semana, más una terapia grupal 1 vez por semana, y eso es clave, la terapia grupal, clave. ¿Por qué? Porque tú llegas a un lugar donde nadie te va a enjuiciar, en donde todos te van a recibir con los brazos abiertos, y no es todo como las películas que hola, yo me llamo no sé cuánto, hola Felipe, no, tú llegáis, te acogen súper bien y podéis contar tus problemas. Y acá lo importante de todo esto es encontrar el origen
el origen de tu adicción, porque la adicción finalmente no es propiamente tal el problema. Esto deriva de una emoción atrapada desde quizás cuánto tiempo. Entonces es muy importante encontrar el origen. Entonces, resumiendo, psicólogo 2 veces por semana, 1 vez por semana terapia grupal, y un psiquiatra que en mi caso me estabilizó con remedio 1 vez al mes, creo que era, o 2 veces al mes. Eso es en mi caso. A lo que voy, que es algo, no fue algo invasivo, sino que fue algo súper ameno, me recibieron súper bien, fue exquisito, lo pasé increíble, conocí gente extraordinaria, así que lo recomiendo. Eso es el caso ambulatorio. Me imagino que hay casos más graves, hay casos que en donde te tienes que internar porque vienes con esto del delirium tremens, me decís. Por ejemplo, claro, casos más graves de alcohol. Pero si puedo dejar una idea para que la persona que está pensando en ingresar a tratamiento, mucho se habla de que el tratamiento busca siempre la abstinencia, de que esa es nuestra meta. Pero si uno habla un año de tratamiento, que es largo, los tratamientos de rehabilitación son largos, por lo menos de 1 año, 2 años, y uno se dice, voy a mantener toda mi vida igual, pero voy a solamente dejar de consumir, es una falacia, es un problema. Posible. Tengo que cambiar mi estilo de vida. La abstinencia es el medio para otro fin. La abstinencia es el medio para cambiar otras cosas. El estilo de vida tiene que dibujarse, tiene que replantearse para que justamente salgamos parados. Y es un proceso doloroso, en el sentido de que hay mucha gente que tú quieres mucho, que la adoras con la vida, que sean primos, primas, tíos, amigos, que dejan de pertenecer a tu círculo más cercano, porque ahí te das cuenta que lo que te unía con esa persona era el alcohol. Y es muy loco darse cuenta de eso, que tu relación, no sé, con un amigo, con un primo, con un amigo, se basó en el alcohol, y tú dejas el alcohol y se pierde esa amistad, se pierde esa relación, y es doloroso, y tú lo tienes que dejar ir. Y es muy cierto lo que tú decías, que si no haces un cambio en tu vida y sigues repitiendo los mismos patrones, obviamente va a llegar el minuto que vaya a tropezar de nuevo con el vaso de whisky, de vino, de lo que sea. ¿De acuerdo? Es obvio. Hay que restringirse un tiempo inicial para detener en verdad la exposición al estímulo. El estímulo hace mal. Si uno lleva 1 semana de abstinencia de alcohol y es una persona con adicción al alcohol y están todos tomando frente a ti, por supuesto que no vaya a pasar mal, si es una cuestión biológicamente determinada. Yo empiezo a salivar porque es una reacción del cerebro en este atajo que hemos hablado. Entonces sí, hay que cuidarse, sobre todo hay que cuidarse, y hay que en verdad empezar a diferenciar vínculos, como dices tú. No todos los vínculos van a ser positivos. Hay vínculos que voy a tener que dejar, vínculos que voy a fortalecer, pero muchos se van a cortar. Pero también la esperanza, chiquillo, y esta es la búsqueda, que la abstinencia te ofrezca otra cosa, que tú puedas lograr cosas pendientes. Piensen en esa tesis de posgrado que nunca terminaste, piensan en los estudios que finalmente quedaron ahí pendientes, en las ganas de casarse, juntar platita, en esa segunda pega que estáis queriendo tener. Esas cosas pendientes que el consumo te ha privado, en abstinencia tienen que solidificarse. Porque después, cuando yo me paro y llevo, ¿no es cierto?, 3 años de abstinencia, como Felipe acá se levanta claramente y nos dice sus fechas, bueno, 2 años y medio en realidad. Casi 3, Casi sí. 3. Cuando Felipe se para y dice, si yo todo ese periodo de tiempo no he logrado nada, finalmente la desmotivación me va a llevar al atajo. Me paro en esos años de abstinencia y los logros finalmente me van a decir, ok, estoy bien parado, estoy posicionado, estoy conforme con mi vida. Es importante eso. Sí. La autoeficacia que se denomina, que es tan importante decir, sentir que soy capaz de lograrlo viendo lo que ya he logrado. Si yo parto el tratamiento y recaigo rápido, pucha, es lamentable, pero anímicamente me hace pedazo. Entonces tengo que generar condiciones para que un tratamiento sea efectivo, y en verdad eso es parar. Parar de consumir y parar de exponerse por un periodo de tiempo determinado para ir de a poquito volviendo ya a las pistas, pero de otra manera. Muchas gracias, Andrés. Lo último que te quería preguntar, cortito, supe por ahí que estaba ahí escribiendo un libro. ¿Podía adelantar algo de eso? Porque después tiene que venir a hablar acá del libro y seguramente, si la gente lo pide, podemos profundizar en estos temas. Feliz. Así que cuéntame un poquito cortito de qué va el libro. Muy puntual, es una propuesta, tesis, todavía se está estructurando, pero tiene que ver más que nada con un poco el recorrido que he hecho en experiencia en adicciones para ir consolidando ciertos aprendizajes y ciertas perspectivas que me he topado. Para mí la adicción
si puedo decir, es una enfermedad de la memoria. Es una enfermedad donde lo que se queda, lo que finalmente reaparece en lo crónico es de memoria, es cuidar la memoria. El blackout, por ejemplo, es lo contrario, ¿no? De alguna manera, cuando uno va al consumo, ¿cuánto he escuchado yo que buscan olvidar? Olvidan olvidar traumas, dolores, olvidar el día, terminar el día, el estrés que tuvo en la tarde. Para mí la adicción es una enfermedad que se vincula mucho a la búsqueda del olvido. Y en ese sentido estoy intentando generar una hipótesis que me permita desarrollarla más. Cómo la memoria finalmente juega parte en esto. Me encantó la frase, sí. La adicción es una enfermedad de la memoria. Me quedo con esa frase maravillosa. Para mí es como un aprendizaje un poquito más de la experiencia, porque no la he visto mucho en lo que he leído, pero me queda en que lo crónico se instala a nivel de reactivación de memorias. Y pucha, va un poco por ahí. No es algo muy inicial, pero hay que estudiarlo más, hay que trabajarlo más. Gracias por la invitación, por supuesto.